acamparon en Esfadamín, situado entre Soso y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y, acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Filisteos, israelitas. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba en el hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, y delante de él marchaba su escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Por otro lado, David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí ya era de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, el chiquitito, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo, Goliat, salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo por 40 días. Un día, Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado, estos 10 panes, y vete al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo le va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá, con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y, después de encargarle el rebaño a otro pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon otra vez, frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían: ¿ven a este hombre que sale a desafiar a Israel? A quien lo venza y lo mate,
el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David le preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? Y David dijo algo importantísimo. ¿Quién se cree este filisteo pagano para que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, le repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Situación familiar conocida. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y un malintencionado. Seguro que has venido para poder ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo al rey Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear con él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo, yo lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y oso, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo el rey, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo, tomó su bastón y fue al río a escoger 5 piedras lisas. Las metió en su bolsa de pastor y luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David, atrás de su escudero. Le echó una mirada a David, me la imagino, y al darse cuenta que era apenas un muchacho, trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, ven acá, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva
sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Qué declaración, ¿no? En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Y con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo, los 3 metros enteros. ¡Paf! Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Luego corrió donde estaba el filisteo, le quitó su espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, ahora los filisteos salieron todos corriendo. Y los de Israel y los de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat, hasta las puertas de Crom. Y todo el camino, desde Saharashim hasta Gat y Ecrón, quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguirlos, regresaron para saquearles el campamento. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Anteriormente Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general de su ejército: Abner, ¿quién es el papá de este muchacho? Le aseguro, su majestad, que no lo sé. Averíguame quién es. Tan pronto como David regresó, después de haber matado a Goliat, y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho?, le preguntó. De Isaí de Belén, servidor de su majestad. Amén. Qué historia, ¿no? Bueno, no es para que salgamos a cortar cabeza a nadie. Todavía no. Pero sí, en esta historia fascinante que nos atrapa en el relato, y damos gracias al Señor por cómo lo fue leyendo Judith. Es una historia que uno puede extraer principios bíblicos, espirituales para nuestra vida hoy. Si ustedes hicieron lo que decía Judith al principio, ir imaginándose la historia, poniéndose en los personajes, casi que se hicieron una película mental. Y de todo lo que podremos extraer de este texto y de las distintas enseñanzas que uno puede traer a la vida de hoy y cómo uno lo puede contextualizar para las situaciones que tenemos que atravesar diariamente, quisiera referirme a un solo principio, de todos los que uno podría buscar allí. Venciendo la idea de derrota. Venciendo la idea de derrota. No voy a contar nuevamente la historia porque si fueron prestando atención, tuvo su pausa para que nosotros mismos vayamos digiriendo de a poquito toda esta historia de la guerra entre los israelitas y los filisteos, la aparición de este gigante Goliat, que nadie se atrevía a enfrentarlo. Es más, salían consternados, con mucho miedo, dice, cada vez que el filisteo iba y lo desafiaba. Y lejos de querer enfrentarlo, se escondían y salían despavoridos, espantados por el miedo. Aparece David, este muchachito, que cuando escucha eso,
sintió que estaba de alguna manera siendo interpelado al Dios que él creía. Y lejos de tener miedo, dice, ¿quién es este pagano? ¿Quién es este gigante que viene a desafiar al Dios Todopoderoso? Y allí, en la historia vemos cómo él enfrenta, no con el entrenamiento ni con las armas que tenía en el ejército, sino con el entrenamiento y las armas que Dios ya le había dado en su función de pastor de oveja. Él muchas veces tuvo que salir a rescatar ovejas, dice, y peleaba con leones, peleaba con osos, y no tenía problema, porque sabía que Dios lo defendía. Fíjense, pensando en esto de cuando una vida se siente derrotada, venciendo la idea de derrota, el pueblo, hasta el mismo rey, se sentían derrotados ya solamente al mirar a Goliat. Y esto es interesante pensar, ¿cuándo aparece el primer síntoma de derrota en nuestra vida? ¿Cuando se da efectivamente o cuando se instala en nuestra mente y en nuestro corazón la derrota? ¿Cuándo nos sentimos que ya no nos podemos levantar más? Cuando efectivamente hemos luchado para lograr lo que íbamos a lograr, o cuando por lo que sea se instaló en nuestro pensamiento y en nuestra vida la idea que no íbamos a poder, la imposibilidad de lograrlo. Cuando efectivamente se dio la derrota, cuando se hizo el acto o cuando se instaló en nuestra vida. Y es interesante porque todavía no había peleado con nadie Goliat ni el ejército filisteo, pero ya el pueblo de Israel, hasta el mismo rey, se sentían derrotados. Cada vez que aparecía el gigante, se llenaban de miedo, de temor. Se quedaban consternados y escapaban, se escondían. Tenían miedo de enfrentar aquello que tenían por delante. Digo que esto es muy interesante porque a veces creemos en nuestra vida que las derrotas vienen luego de haberla batallado, de haberla luchado. Y la verdad que a veces nuestras primeras derrotas y aquellas que quizás nos hemos sentido más golpeados, ni siquiera nos hemos atrevido a ir al frente de batalla, sino que se ha instalado de una manera poderosa el creer, la convicción, la certeza de que no lo vamos a poder hacer, que no lo vamos a poder enfrentar. Eso ya anidó en nuestro corazón, ya hizo raíces en nuestro pensamiento. Y entonces quedamos inhibidos y ya nos sentimos con ese ánimo derrotado. Un corazón y una mente derrotado se queda claramente sin ánimo, sin fuerza, sin coraje, sin visión. Ya no hay esperanza. Cuando nos sacan esta idea de victoria, ya estamos vencidos. Lo que el pueblo filisteo estaba haciendo con Goliat era sacarle la idea de victoria al pueblo de Dios. Lo que Goliat estaba desafiando, y en esa tremenda estatura, casi de 3 metros, dice que era un gigante, generaba esta idea de derrota. Y esta es una gran artimaña para vencer. Generar en el enemigo la idea de derrota. Que muchas veces se construyen mentiras. Y así hace el enemigo de Dios. Muchas veces construye mentiras que creemos y creemos esa mentira y entonces no somos capaces de levantarnos porque ya se instaló en nuestra vida que no lo vamos a lograr, que no lo vamos a poder hacer. Porque tenemos inundado todo nuestro ser un sentimiento de derrota. Por lo tanto, quedamos allí,
al costado del camino sin poder tener una vida plena y profunda. Solo se necesita que esta idea de derrota tenga cabida en nosotros. Nos saca la fuerza de eternidad. Nos hace olvidar que somos creación, que somos hijos de Dios. Y creemos que lo que nos pasa es aún algo merecido por lo que soy. Y empezamos a buscar y escarbar nuestra propia vida, producto del miedo, y encontrar justificación de por qué no lo vamos a lograr. Terminamos de alguna manera acrecentando esa mentira en nosotros y no nos permite avanzar hacia aquello que queremos lograr. Pone y roba el sentido de nuestra esperanza. Ya no hay esperanza, ¿para qué hacerlo? Pone límites a nuestra fe. No lo vamos a lograr. Es el ejemplo visual de cómo uno amaestra a un elefante para que no se escape. Que de muy pequeño le ponen una argolla con una cadena clavado a la tierra, al piso, de tal manera que cuando tira, porque es pequeño, todavía no tiene la potencia, la fuerza para romper esa cadena o para desclavar eso que está plantado allí en la tierra. Y entonces cuando es grande, que sí tendría la potencia para romper esa cadena, no lo hace porque ya lo intentó tantas veces que cree que ahora no vale ni la pena hacerlo. Ya se instaló el concepto de derrota. No lo pruebo más porque sé que el triunfo no lo voy a tener. Muchas veces así pasa en nuestra vida de fe. Que creemos que ciertas mentiras que se fueron instalando, ciertas creencias que se fueron instalando en nuestra vida, hacen imposible la vida abundante que Jesús quiere darnos. Hacen imposible lograr aquellos sueños que Dios puso en nuestro corazón. Hacen imposible concretar aquellos proyectos que Dios nos ha llamado. Hacen imposible que usemos los dones en testimonio del reino de Dios. Porque lo hemos probado en algunos momentos y por algo nos hemos asustado o hemos tenido miedo o hay situaciones que nos han llevado a no querer intentarlo más y han limitado nuestra vida de una manera tan fuerte que no queremos ya arriesgarnos, porque creemos que si nos arriesgamos vamos a perecer. David tenía ese entrenamiento de Dios. Tenía esa unción de Dios. Fíjense que el rey le quiere prestar toda su armadura de guerra y se sentía incómodo. No, eso no es para mí. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una armadura especial para que podamos lograr aquellas victorias que el Señor tiene en nuestra vida. Pero aún más, vivimos en una cultura, vivimos en un tiempo donde nos han robado la esperanza, donde nos han quitado la fe, donde uno mira alrededor y se llena de miedo, de inseguridad. Estamos insertos en un tiempo de cultura, un tiempo de vida, no solamente en Rosario, sino en Argentina, en el mundo, donde nos da miedo vivir, donde no tenemos capacidad para proyectar, donde se han cortado la esperanza, donde ¿para qué vamos a hacerlo si ya no vale la pena? Nos han instalado, esta cultura nos ha instalado una idea de derrota permanente. No vale la pena hacer nada. ¿Para qué? Da lo mismo. Un sentido de relatividad total. Justamente porque una vez que estamos dominados de esa manera, no hace falta más nada hacer, porque nosotros mismos creemos en esa mentira. ¿Para qué vamos a hacer algo más si ya
vamos a terminar siempre igual o peor. Y el tiempo de cultura que vivimos ahora, ¿sí? Es eso. Nos apaga la esperanza, nos quita la fe, nos saca los sueños, nos llena de miedos, de inseguridades. Basta con escuchar las noticias, basta con caminar un poquito por tu barrio, basta por darse una vuelta por la ciudad. Y fíjense, vuelvo a la historia. David dice, ¿quién es este atrevido? ¿Quién es el atrevido que está diciendo y gritando y desafiando al pueblo de Dios? Por más grandote que sea, por más gigante y guerrero que se muestre, se ve que este no conoce a mi Dios. Él no se dejó llevar por el miedo, no se dejó llevar por esa apariencia. Él sí creyó en aquel que lo había llamado de una manera fuerte y poderosa. En el corazón de David, en el pensamiento de David, habitaba Jesús, habitaba Dios. Por lo tanto, no tenía miedo a esas mentiras. No le habían robado la esperanza. No le habían quitado el sentido de victoria. No le habían quitado el ánimo y el coraje para enfrentar todas las situaciones adversas que tiene que enfrentar o tenía que enfrentar. Y hoy Dios, en medio de esta cultura, nos sigue dando su coraje, su fuerza, su Espíritu Santo para que podamos alcanzar aquellas cosas que hemos sido llamados a vivir. Dios no nos quiere meter en una vida encerrada en nosotros mismos, sino quiere que podamos dar una vida de testimonio, lleno de fe y esperanza a un mundo que está partido, corrompido, roto, a una cultura que nos roba la esperanza, a una cultura que a los jóvenes y a los niños los tiene aplanados porque no vale la pena seguir adelante. Hay que vivir el hoy, hay que gastar todo el hoy porque mañana no se sabe. Y Dios tiene un proyecto personal con cada uno, un proyecto con su iglesia, un proyecto con su pueblo, un proyecto con el mundo. Y su proyecto es eterno, no se corta por una cultura. Dios rompe en medio de la cultura para mostrar otra manera de vivir, otra manera de caminar, otra manera de dar testimonio, otra manera de enfrentar las situaciones. Y así como David nos entrena de maneras particulares y especiales. Y así como David, Dios nos llama porque quiere ungirnos con su salvación y con su amor a través de Jesucristo a todos aquellos que confesamos su nombre. Esto no es para unos pocos. No era que para el pueblo de Israel era solamente, es tiempo de gracia, es para toda la humanidad. Este Dios se revela en Jesucristo para toda la humanidad y para todos los tiempos. Y Dios nos llama hoy a recobrar una vida de victoria. Una vida de victoria no significa una vida soberbia. No significa una vida que avasalle todo lo que tiene por delante. Una vida de victoria significa estar rendido al propósito, al sentido de vida de Jesús. Que se vive con humildad y con mansedumbre, pero que se afirma frente a toda situación, sabiendo de que Dios está siempre delante nuestro, dándonos esa victoria. Yo los invito a que podamos renovar en este tiempo nuestro pensamiento, nuestro corazón y aquellas situaciones que tenemos que enfrentar. Que no seamos como el ejército de Israel o como el rey de Israel, que nos escondamos o salgamos despavoridos, sino que seamos como David, capaces de enfrentar en la confianza de este Dios todopoderoso
toda situación para tomar aquellos sueños, aquellos logros que el Señor prepara para nuestra vida y para la vida de la iglesia, para aquellos que creen. Que esta sea una palabra que inunde nuestro corazón de fe, borrando creencias mentirosas en nuestra vida y trayendo una creencia, una fe que ponga como sustento a Jesús. Termino diciéndoles lo que dice 1 Corintios 15, 57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No te dejes robar la esperanza y la fe por el tiempo que vivimos. Levántate en el nombre de Jesús. Él tiene la capacidad para renovar tu corazón, renovar tu mente y tomar aquellas victorias que son necesarias para sembrar esperanza y vida en Cristo. Que el Señor te bendiga, bendiga tu corazón. Y si todavía dudas si Cristo, si Jesús es o no es, habla con Él. Búscalo a Él. Entregate a Él y verás que la vida en Jesús siempre, siempre es mejor. Padre Santo, en el nombre de Jesús queremos bendecirte y alabarte, Señor. Queremos darte muchas gracias por este tiempo de compartir este desafío de tu palabra. Ayúdanos que por medio de tu Espíritu, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que está escuchando, Señor, por la transmisión, pueda en su corazón tener una oración contigo, Señor. Reconociendo que en Jesús hay una vida diferente, hay una esperanza diferente, hay una vida plena y abundante. Y que no somos dominados por este tiempo, ni por esta cultura, ni por el enemigo de Dios, sino que somos entregados en amor a Jesucristo. Y Él, Señor, que dio su vida por nosotros, nos levanta para darnos vida eterna y bendición. Te ruego, Señor, que tu Espíritu siga obrando en medio nuestro. En Jesús. Amén. Amén.